La historia de Grace Holland es extraña. Una madre criaba a sus 4 hijos con su pareja de largo plazo, Robert Dawes, el capitán de bomberos local. Pero en julio de 2020, su mundo cambiaría para siempre cuando Grace perdió inesperadamente su vida. El informe oficial afirma que Grace Holland terminó su propia vida justo frente a Robert. Pero algunos investigadores y detectives no están tan convencidos. Grace era diestra, pero la herida estaba en su lado izquierdo. Robert afirma que Grace estaba muy deprimida, pero su familia y amigos sostienen lo opuesto. Grace dejó una nota escrita a mano en la escena del crimen, pero muchas personas dicen que cualquiera con ojos puede decir que esta letra no es suya. Pero el aspecto más misterioso de todo es que solo 3 años después de la trágica pérdida de Grace, la nueva novia de Robert, la doctora Sarah Sweeney, también perdió la vida frente a él como Grace. Robert insiste en que todo esto es un malentendido, pero los recientes avances en la investigación, arrojan una nueva luz sobre la situación. Espero que estén listos porque esto es algo extraño. En 2020, Grace Holland residía en Creve Missouri, con su pareja Robert Dawes. Grace era reconocida por su gran ánimo y vitalidad. Cuando Grace y Robert se conocieron por primera vez alrededor del año 2016, ella acababa de salir de un matrimonio complicado. A pesar de que el matrimonio no terminó bien, mantuvieron una relación cordial por el bienestar de sus hijos. Curiosamente, cuando Grace conoció a Robert por primera vez, lo que más le impresionó fue su coche. Robert llamaba mucho la atención al conducir un Porsche de ida y vuelta al trabajo. Era un hombre muy conocido en la comunidad local por ser un ciudadano increíblemente respetable, un tipo que lucharía por la justicia y la paz cada vez que pudiera. Como capitán de bomberos local de Maryland Heights, tenía una reputación importante que mantener y parecía estar haciéndolo muy bien. Todos en el área de Maryland Heights conocían a Robert. Todos lo admiraban. Era un chico al que muchos niños y niñas de la zona aspiraban a ser. Robert no solo estaba involucrado en el departamento de bomberos local, sino que también tenía fuertes lazos con la policía local, principalmente por su trabajo, pero también por relaciones con los lugareños. Lo realmente impresionante es que Robert no fue la única persona de su familia que dedicó su vida a ayudar a los demás. De hecho, provenía de una familia de primeros respondedores, y su propio padre fue el ex capitán de bomberos de Maryland Heights, pasando el título a Robert cuando se retiró. Si esto no es suficiente para convencerte del carácter de Robert Dawes, su familia también posee una pequeña empresa conocida como Liberty Artworks, que hace memoriales para los oficiales de policía y bomberos locales que han fallecido, siendo este negocio un emprendimiento que el padre de Robert lanzó en su tiempo libre para ayudar a las familias de aquellos que han perdido seres queridos en acción. Cuando Robert conoció a Grace fue amor a primera vista. Ambos tenían experiencia en relaciones pasadas, pero nada que no pudieran afrontar. Grace trajo a sus 4 hijos de un matrimonio previo, y Robert también tenía un hijo de otra relación. Para Grace, Robert lo tenía todo. Grace tenía un profundo respeto por los primeros en responder, como policías, detectives y bomberos. Desde muy joven, dedicó su vida a ayudar a otros a encontrar justicia. Incluso se unió al programa Police Explorer de adolescente, donde los jóvenes aprenden sobre el funcionamiento interno de la policía, las investigaciones y cómo los oficiales rastrean y llevan a los sospechosos ante la justicia. Cuando Grace finalmente se graduó de la escuela secundaria y pasó a la universidad, decidió obtener un título en justicia penal y después de graduarse, aprovechó todas las oportunidades que tuvo para devolver a su comunidad local y ayudar a la policía local siempre que podía. Por lo que puedo decir, Grace nunca pudo ejercer su título en justicia penal, porque tan pronto como se graduó, llegó su primer hijo, y en poco tiempo pasaba la mayor parte de su tiempo criando a sus 4 hijos. Con el tiempo, después de conocer a Robert, Grace tuvo la oportunidad de ser una esposa de policía, como dijo su hermana, convirtiéndose principalmente en una madre que se quedaba en casa, mientras Robert proveía económicamente a la familia, combatiendo incendios y resolviendo crímenes. Para Grace, esto pareció un sueño hecho realidad. Amaba a sus hijos más que a nada y no podía imaginarse en otro lugar que no fuera con ellos. Pero fue entonces cuando ocurrió la tragedia. No sabemos las fechas específicas, pero en algún momento del 2020, Grace recibió la noticia más terrible que cualquier madre podría imaginar. Había sufrido un aborto espontáneo.
Ella y Robert habían estado intentando durante varios meses tener un hijo propio, y no bien se enteraron de que estaban embarazados, desafortunadamente perdieron al bebé. Ni siquiera voy a pretender entender el dolor de corazón, el duelo y las emociones aplastantes que provienen de una situación como esta, pero estaba muy claro que después de esta pérdida, Grace estaba sufriendo severamente. La mujer que una vez fue alegre y despreocupada parecía haberse convertido repentinamente en una sombra de sí misma. Se encontró atrapada en una depresión que es incomprensible. Estaba bajo tratamiento médico, pero los medicamentos no lograban mantener a raya los pensamientos oscuros. Varias fuentes dicen que este fue básicamente el comienzo del fin para Grace, y Robert parece haber sugerido esto también, pero nadie en la familia de Grace podría haber esperado cuán acertado sería él. Era el 22 de julio 2020. Laura Holland, hermana gemela de Grace, despertó con un increíble mensaje de Facebook. Un amigo le preguntó si era verdad que su hermana había fallecido. Laura se quedó desconcertada por un momento. No sabía lo que estaba pasando ni de qué hablaba el amigo. El amigo que le envió un mensaje a Laura era maestro en la escuela de su sobrina Grace. Este maestro se enteró de la noticia por el oficial de recursos escolares. Así como así, la relación que Laura tenía con su hermana terminó, se fue sin siquiera una sola palabra de la misma Grace. Laura dice que cuando escuchó la noticia quedó en shock. Llamó a todos en su familia, y uno por uno, cada uno se enteró de la terrible noticia del fallecimiento de Grace. Un detalle desgarrador de este calvario es que cuando se dio la noticia, una de las 4 hijas de Grace esperaba ansiosamente que su madre llegara a casa para ir juntas de compras de zapatos. Grace desapareció y sus hijos no la volvieron a ver. La noticia llegó por primera vez cerca de las 5:10 a.m. Esa mañana, Robert Dowse se llamó repentinamente al 911. 111 se identificó con calma como el capitán de bomberos de Maryland Heights. Sin siquiera un tartamudeo o un suspiro, le dijo al despachador que Grace había usado un arma para acabar con su propia vida justo frente a él, después de luchar contra la depresión durante meses. Cuando llegaron los primeros socorristas, descubrieron rápidamente que Robert no había intentado ninguna forma de reanimación, ni había hecho ningún intento por salvar la vida de Grace en la remota posibilidad de que sobreviviera al golpe. Esta fue la primera señal de alarma. Posteriormente, un médico forense descubrió que Grace recibió un único disparo en la sien izquierda con una leve trayectoria descendente. Pero Grace era diestra, entonces, si ella fuera a quitarse la vida, ¿no sostendría el arma con su mano derecha? Esta fue la segunda señal de alarma. Curiosamente, justo después de que la policía llegara a la escena del crimen para recolectar evidencia, Robert decidió llamar a su abogado. Antes de hablar con los oficiales presentes en la escena del crimen, Robert consultó todo con su abogado, quien le aconsejó qué decir y qué no a los investigadores. Esta fue la tercera señal de alarma. Los investigadores lograron encontrar 2 notas dejadas en la escena del crimen, ambas determinadas como escritas a mano por Grace, el mismo día que perdió la vida. En la primera nota, se dirige a sus hijas, les dice lo orgullosa que está de ellas y cómo van a hacer cosas increíbles a lo largo de sus vidas. En la segunda nota, le dice a Robert que quisiera que comprendiera que la vida es más que posesiones materiales y dinero. Termina esta carta diciendo adiós, mi amor. En los días y semanas posteriores, Robert no fue investigado a fondo. El caso estaba prácticamente resuelto. Se reportó que Grace se suicidó por depresión y eso fue todo. Después de todo, Robert era conocido en el área como una de las personas más respetables de la comunidad. A lo mucho sentían lástima por él, ¿no sospechas? Pero en cuanto Laura escuchó que Robert decidió contratar un abogado antes de ser considerado sospechoso, supo que algo andaba mal. Como resultaría, en los meses previos a su inesperado fallecimiento, Grace había confiado en su hermana Laura que Robert no era el hombre que pretendía ser. Según Grace, Robert era increíblemente abusivo, y con el paso del tiempo, este abuso solo empeoró. Creció a tal grado que decidió comenzar a llevar registros de todo, incluso llegando a grabar el abuso de Robert para tener pruebas contra él en la corte si alguna vez surgiera la necesidad. Laura recordó haber visto varios moretones en Grace, y era evidente que la violencia se estaba descontrolando. Una noche, Grace cometió el error de reproducir una de sus grabaciones para Robert, con la esperanza de que él se escuchara en la grabación y se diera cuenta de lo cruel que estaba siendo. Lamentablemente no lo hizo.
Escuchar las acusaciones de Grace y su propia voz en la grabación solo empeoró las cosas, y la familia de Grace admite que esto resultaría ser un trágico error. Grace estaba tan abrumada por el comportamiento cada vez más errático de Robert que llegó hasta el punto de contactar al jefe médico adjunto de bomberos de Maryland Heights, con la esperanza de que pudiera explicar por qué Robert había sido tan agresivo últimamente. Por lo que puedo decir, sus llamadas y solicitudes de respuestas fueron prácticamente ignoradas por este hombre, y toda la situación fue minimizada. Según Laura, Grace creía que podía ayudar a Robert. Ella pensó que había algo que podía hacer para conseguirle la ayuda que necesitaba, e incluso intentó inscribir a los dos en terapia, pero obviamente esto no funcionó. Con el pasar del tiempo, Robert se enojaba cada vez más. Según la familia de Grace, él finalmente perdió el control. La familia de Grace dice que el comportamiento de Robert hacia Grace simplemente era inaceptable. Había comenzado a controlar cada aspecto de su vida, incluso llegando a decirle con quién podía pasar su tiempo y cómo podía gastarlo. Controlaba cuánto dinero de gasolina podía usar en su coche, e incluso llegaba a decirle cuándo y con qué frecuencia podía ver a sus propios hijos. Según Laura, la hermana de Grace, nadie asistió al funeral de Grace. Ella dice que ni un solo amigo de Grace apareció en su funeral porque Robert la había obligado a romper lazos con todos los que conocía. Su mejor amiga incluso cortó lazos con ella en las semanas previas a su fallecimiento, después de una experiencia particularmente mala al cenar con Grace y Robert, aunque los detalles exactos de lo que sucedió en esta cena nunca se han revelado completamente. Laura afirma que Robert forzó a Grace a dejar su empleo para trabajar en Liberty Artworks, la empresa de él. Por otro lado, todos sus pagos fueron bajo la mesa, impidiéndole obtener beneficios de este trabajo o mostrar ingresos en los impuestos de la pareja, haciéndola completamente dependiente de Robert en casi todo. Él mismo le daba cheques bajo la mesa mensualmente. Según Crime Scoop, tan pronto como Grace perdió la vida, Robert no perdió tiempo. Empacó sus maletas y se mudó de inmediato de la casa de la pareja. Ahora vive en una nueva casa que él y Grace eligieron juntos solo semanas antes de la tragedia. Una casa en la que Laura dice que Grace eligió hasta el último aplique de luz, los detalles de las chimeneas, todo. Solo días después de que tuvo lugar esta mudanza, se escuchó a Robert decirle a la gente en la ciudad que él tenía, citando, un pie fuera de su relación durante meses antes de que Grace perdiera su vida, explicando que así fue como pudo superarlo tan rápidamente. Esta es una declaración que, por todas las razones obvias, simplemente me molesta. En lugar de parecer un compañero afligido por la pérdida del amor de su vida, a la mayoría Robert les daba la impresión de ser un patán indiferente. De acuerdo con lo que dijo a amigos y conocidos, no evidenció dolor o remordimiento alguno. Si acaso, parecía casi satisfecho de que la relación hubiera terminado tan abrupta y rápidamente. Cuando hablaba de Grace, no la describía como una víctima de su propia salud mental o de su abuso. En cambio, como lo expresa Crime Scoop, la describió como nada más que desesperada y delirante. Pero aquí es donde las cosas se vuelven simplemente locas. Todos hemos escuchado historias de crímenes reales con giros repentinos e inesperados. Esto es simplemente salvaje. Cuando la policía investigaba sobre Grace, los eventos que llevaron a su muerte y la vida de Robert después de que ella se fue, descubrieron información muy interesante. Robert no había sido fiel a Grace durante mucho tiempo. Descúbrelo, ¿un esposo abusivo e infiel? Nunca. Pero eso no es la parte loca. Lo loco es que no solo veía a otras mujeres, sino también a otros hombres. Esto es un hecho comprobado. La información se reveló a la policía por mensajes de texto extraídos por el abogado de Robert. En ese periodo, Robert se distanció completamente de la familia de Grace, incluyendo a las 4 hijas que había criado en los últimos años. Cerró el interruptor de luz, optó por salir y nunca volvió a hablarles. Nunca pidió ser parte del funeral de Grace, y ni siquiera he podido confirmar si asistió o no al funeral. Incluso llegó a ordenar al departamento de bomberos de Maryland Heights que no volvieran a comunicarse con la familia de Grace. Después de esto, para los seres queridos de Grace, Robert prácticamente dejó de existir. En un abrir y cerrar de ojos, simplemente desapareció de sus vidas.
Curiosamente, en este punto, los detectives del Departamento de Policía de Creve Coeur decidieron contactar a Robert para tomar su declaración sobre la muerte de su esposa. Fue llevado a una sala de interrogatorios donde se le pidió que diera una declaración escrita y verbal con todo el evento siendo grabado para evidencia. Pero en cuanto salió de la sala ese día, la grabación fue borrada. El Departamento de Policía de Creve Coeur afirma que esto fue simplemente un error digital. Pero seré honesto, no estoy tan seguro. Considerando los lazos que Robert tenía con la policía local, ¿es realmente tan difícil creer que pudo haber cometido un error y dicho algo que no debería y uno de sus amigos en la oficina de policía ayudó a hacer desaparecer esa cinta? Siempre intento mantener mis opiniones fuera de casos así y solo compartir hechos y pruebas, pero esto comienza a ser demasiado para ignorar. Pero si esto no es suficientemente malo, también había una grabación de Robert discutiendo con su joven hijo que fue misteriosamente eliminada mientras estaba en posesión de la policía. La cinta podría haber sido utilizada en la corte para probar que Robert era el hombre abusivo que Grace afirmaba. Pero ahora que esta cinta también había desaparecido, él se salió con la suya sin ningún castigo. Pero si todo esto no fuera suficiente, las cosas estaban por empeorar mucho más. Laura Holland se ha acercado a varios medios de comunicación tras el fallecimiento de su hermana y ha compartido una lista muy extensa de delitos y omisiones que ella cree que cometió el Departamento de Policía de Creve Coeur. Según Laura, cuando se investigó la escena del crimen, el forense no identificó correctamente las heridas de entrada y salida en el cuerpo de Grace. La policía reportó erróneamente el paradero de Robert cuando Grace murió. Según Robert, él estaba a su lado, pero algunos informes policiales indican lo contrario. Los amigos de Robert no fueron eliminados de la investigación. Han cerrado la escena del crimen antes de hablar siquiera con la familia. No investigaron el anillo de compromiso faltante en la escena del crimen y no recolectaron pruebas forenses de las manos de Robert o Grace para demostrar quién sostenía el arma esa noche. Perdieron múltiples grabaciones de video, no documentaron los moretones obvios en el cuerpo de Grace, no verificaron la letra en las cartas que se encontraron en la escena del crimen y nunca se molestaron en interrogar a Robert durante 14 meses después de que ocurrió el crimen. Puede que recuerdes que mencioné las notas encontradas en la escena del crimen y que la policía nunca verificó la letra en estas notas. Bueno, Gavin Fish ha hecho un excelente trabajo recopilando pruebas para este caso y logró rastrear las copias de las notas que se encontraron en la escena del crimen, así como otros ejemplos de la letra de Grace cuando llenaba papeleo o había escrito notas en las semanas o meses previos al crimen. Echa un vistazo a esta imagen aquí. La imagen de la izquierda se tomó de la nota que supuestamente Grace escribió a sus hijas el día que perdió la vida. La imagen de la derecha se tomó de las notas adhesivas que Grace dejó por una razón u otra. Ahora, aquí está la cosa. He escuchado a varias personas expresar sus preocupaciones de que esta letra simplemente no coincide. Laura, la hermana de Grace, también parece creer que la letra no coincide con la de Grace. Pero debo ser completamente sincero contigo. Si miras la letra confirmada en el lado derecho y la comparas con la supuesta letra en el lado izquierdo, no veo ninguna diferencia importante. Ahora, he resaltado las palabras amor y orgullo en ambas imágenes para que puedas ver un claro ejemplo de las mismas palabras escritas varias semanas aparte. Y realmente no me parecen tan diferentes. Ciertamente sería una historia más convincente si la letra fuera diferente, pero simplemente no lo es. Ahora, eso ciertamente no desacredita las acusaciones de Laura contra Robert, ni por mucho, mucho tiempo. Pero avísenme si ustedes ven algo que yo no veo en esta letra, porque me parece bastante claro que estas notas fueron escritas por Grace. Pero ahora, aquí es donde las cosas toman otro giro desafortunado. Basándonos en las acusaciones y reclamaciones de Laura contra Robert, ella cree que él estuvo involucrado en el fallecimiento de Grace. Ya sea que él le quitó la vida directamente o la llevó a quitarse la vida por ser abusivo y manipulador. Pero creo que puedo desacreditar en gran medida la teoría de que Robert asesinó directamente a Grace. Lamentablemente, debido a la naturaleza de las próximas fotografías, no puedo mostrarlas por completo en este video, o YouTube lo eliminaría tan rápido que te marearías. Pero durante la investigación policial sobre el fallecimiento de Grace, lograron obtener varios mensajes de texto que Grace envió a su familia o a Robert. Y estos textos e imágenes, muestran a Grace bajo una luz muy diferente. En una imagen, Grace envió una foto del arma que eventualmente usaría para quitarse la vida.
Esto coincidió con textos que decían adiós. Me fallaste, te amaba. Diles a las chicas que las amaba. Tú elegiste esto. Los detectives también hallaron otra foto de la misma arma, probablemente capturada en ese periodo. También había una foto de Grace sosteniendo el contenido de una botella entera de pastillas en su mano, siendo estas pastillas un medicamento antipsicótico que le fue recetado. Finalmente, hay una foto de la propia Grace sosteniendo el mismo arma que pronto usaría para quitarse la vida. La parte más impactante y preocupante de esta imagen es que, bueno, ella sostiene el arma con su mano izquierda, a pesar de que era diestra, tal como se describió la herida en el informe del forense, lo que básicamente desecha esa teoría. Así que aquí está el asunto. ¿Estuvo Robert involucrado en el fallecimiento de Grace? Bueno, me resulta difícil creer que no lo estuviera. Según Robert, tras su aborto espontáneo, Grace perdía los estribos en los momentos más aleatorios. ¿Pero cómo podrías culparla? El dolor que sentía era inimaginable, a menos que lo hayas experimentado. Estaba de luto naturalmente, y su cuerpo también estaba alborotado químicamente debido al aborto espontáneo. Por ende, solo podía controlar una parte limitada de su conducta de forma realista. El abuso de Robert se sumó a esto. Ciertamente no habría mejorado las cosas. Su odio y maltrato hacia Grace está tan bien documentado que es prácticamente irrefutable decir que él jugó algún papel en que Grace reclamara su propia vida. Aunque no la mató directamente, sus acciones definitivamente la llevaron a ese destino. ¿Pero eso basta para que sea condenado? Simplemente no estoy seguro. Considerando que gran parte de las pruebas en su contra han sido eliminadas por el Departamento de Policía local, no creo que lleguemos a ver el día en que este hombre sea encarcelado. Pero hay un aspecto más de esta historia que debemos abordar. ¿Qué hay de la novia más reciente de Robert, la doctora Sarah Sweeney? Ella también perdió la vida frente a Robert, al igual que Grace. La doctora Sarah Sweeney, médica y podóloga especializada en trastornos de pies y tobillos, acababa de abrir su consulta en Crevecoeur, Missouri. De joven, le diagnosticaron la enfermedad de Perth, que afecta las articulaciones de las caderas y puede dificultar mucho el caminar. No se sabe exactamente cuándo conoció a Robert Dowse, pero al parecer habían estado saliendo por varios meses cuando, repentinamente, ella falleció en la casa de Robert. Según la policía local, no mostró signos de trauma, y su abogado afirma que ella había estado sufriendo de una condición médica que amenazaba su vida. Pero según el informe del forense, la causa de muerte fue una sobredosis de medicamentos para el dolor, probablemente los mismos utilizados para tratar su enfermedad de Perth, aunque esto no se ha confirmado. Ahora bien, oficialmente hablando, no hay vínculo entre el fallecimiento de Sarah y Robert, excepto que en los meses previos a su muerte, ella había hablado abiertamente contra Robert, diciéndole a aquellos cercanos a ella que sospechaba personalmente que él pudo haber jugado un papel en cómo Grace perdió la vida. Esto lo dijo su propia novia. Según sus amigos, ella vivía con miedo de Robert y no sabía cómo escapar de esa situación. Ahora, sabemos que Sarah había abierto recientemente su nueva práctica de podología en Missouri, pero esto ocurrió después de que presentó una demanda por despido injustificado contra su antiguo empleador, alegando que fue objeto de discriminación de género, discriminación por discapacidad, así como acoso sexual en el lugar de trabajo. Pero si observamos las contrademandas presentadas por su antiguo empleador, en realidad afirmaron que su empleo fue terminado por problemas tanto de salud mental como física que le impedían desempeñar su trabajo correctamente. En otro comentario, mencionó que estuvo sin hogar, desesperada y sin poder registrar legalmente su coche en Missouri debido a un faro y parabrisas rotos, y un trato sin dinero para repararlos. Con todo esto en mente, unido al inesperado fallecimiento de Sarah debido a una sobredosis, ¿qué debemos hacer con esto? ¿Podría Robert haber estado involucrado en su muerte? Sí, especialmente desde que ella afirmó que vivía con miedo de él, al igual que Grace. Pero si miramos esto puramente desde un punto de vista de evidencia, simplemente no veo en qué se sostiene esta investigación. Sarah y Grace estaban muy angustiadas en los meses previos al fallecimiento de Sarah. El hecho de que falleció debido a una sobredosis realmente te hace preguntarte si simplemente había soportado todo lo que podía. Pero también te hace cuestionar si Robert pudo haber influido en la sobredosis. No sería tan difícil si vivían juntos, ya que tendría acceso a sus medicamentos.
Pero al final, hay demasiados cabos sueltos aquí para poder decir con seguridad qué sucedió. Personalmente, me parece terriblemente extraño que ambas mujeres, ambas con problemas de salud mental muy bien documentados, fallecerían justo al lado de este hombre en su propia casa en un periodo de tiempo tan corto. También me parece bastante extraño que ambas lo clasificaran como controlador, aterrador y, en palabras de Sarah, capaz de quitarle la vida a su antigua amante. Desafortunadamente, este es solo otro de esos casos que no tiene un lado positivo ni un final claro. No hay lección que aprender, solo desolación y desesperación para las familias involucradas. Afortunadamente, Robert sigue siendo investigado activamente y espero que la verdad se revele algún día. Eso es, si realmente estuvo involucrado en uno o ambos casos. Pero por ahora, trágicamente, esta historia permanece sin resolver.